y les voy a compartir pantalla para irles explicando un poco el tema de cómo, digamos, ilustrar o cómo pintar un objeto. La guía dice cómo pintar a mano porque es para hacerlo, digamos, no de manera generada a través de un software especializado para el renderizado, sino haciéndolo nosotros mismos. Entonces son principios que se pueden utilizar tanto en el dibujo vectorial como el dibujo bitmap, como en Photoshop, o que puede ser utilizado también cuando nosotros, vamos a ver, empleamos instrumentos como los lápices de color o como pilots. Entonces, los principios son los mismos, la forma en cómo se van a aplicar los pigmentos, sean estos físicos o sean virtuales, pues van a funcionar exactamente igual, van a seguir la misma lógica. Permítanme un segundo. Bueno, hace un rato les mandé ¿cómo se llama? Al WhatsApp, una guía visual de este tema de sombreado, que es este que tenemos por acá. ¿Ok? Bueno, el primer principio, lo primero que tenemos que conocer de este tema es el de luces y sombras. El papel normalmente o la superficie blanca va a aportar la luz, ¿ok? Y el objetivo de utilizar pigmentos es empezar a sombrear para generar la ilusión de la tridimensionalidad, porque en realidad lo que estamos creando es una ilusión. Es decir, no estamos dibujando un objeto tridimensional, es un objeto plano que a través del pigmento que le estamos aplicando encima, entonces le damos la sensación de que es tridimensional. Y para ello necesitamos diferentes tonalidades de luz y sombra. Entonces, utilizamos normalmente, digamos, dentro de este modelo explicativo, una escala de 10 grises, que empieza en el blanco, termina en el negro, y tenemos entonces 8 posibles degradaciones entre el primero y el segundo. Aquí entonces tendríamos gris al 10%, 20%, 30%, y así sucesivamente hasta llegar al negro. Entonces, estos valores de gris tienen que distribuirse en la superficie de los objetos para poder hacer sentir que estos objetos son efectivamente tridimensionales. Entonces, cuando tenemos algo como un cubo, o más bien, la lógica es la siguiente, vamos a ver 4 figuras básicas. Cuando uno va a pintar un objeto, entonces se fija la parte del objeto que va a pintar a cuál de los sólidos geométricos se parece, y de esa manera entonces decide cómo se va a distribuir las luces y las sombras sobre su superficie. En el caso del cubo, entonces tendríamos la siguiente disposición de luces y sombras. ¿Ok? Ahora, antes de continuar, se me olvidó explicarles que vamos a considerar siempre la luz exactamente en el mismo lugar. Y siempre está arriba, al lado izquierdo y atrás de la persona que está pintando o atrás del observador. De manera que siempre tengamos un punto de referencia para saber dónde está ubicada la luz y dónde está ubicada la sombra. Si la luz se encuentra en esa posición, entonces, en la cara superior del cubo, sobre este vértice, el más próximo a nosotros, va a quedar el punto máximo de iluminación, es decir, va a quedar el nivel 0. Y después va a perder luminosidad hacia atrás hasta llegar al punto 3. Y en este caso la luz se esparce de manera horizontal, es decir, si tuviéramos que pintar con un lápiz, pintaríamos de esta forma. No de esta, sino de esta forma, porque eso permite hacer un degradado más natural. Del lado de la cara izquierda del cubo, esta que tenemos por acá, entonces empezaríamos en la parte superior, la más próxima a nosotros, en un nivel 5. Perdón, este número está equivocado, está al revés. Tendríamos aquí un nivel 3 y se alejaría hasta un nivel 5. Permítanme para corregirlo de una vez. Y pasarles el correcto después. Listo. Entonces, de este lado tendríamos un mayor grado de luminosidad y se perdería hacia atrás, pero sin llegar al negro absoluto. ¿Ok? ¿Por qué motivo no se llega al negro absoluto? Porque está en la cara donde podría darle más directamente la luz. Ahora, en esta otra cara, tendríamos el nivel 9 en el vértice más próximo y el nivel 5 en el vértice más lejano. De manera que esta cara siempre va a ser la más oscura. ¿Ok? Debido a que no le da iluminación directa. Y
algo que es un principio dentro de la ilustración es que para poder hacer sentir la tridimensionalidad se necesita dar contraste de luminosidad. Entonces noten que aquí se nota mucho el vértice de ¿cómo se llama? De este cubo, precisamente porque hay diferencia de luminosidad. Si esa diferencia no existiera, por ejemplo, si tenemos algo como lo siguiente, veamos. Noten que en esta zona, justo donde hay similitud de luminosidad, se pierde la sensación de borde, ¿ok? Eso pasa precisamente porque hay la misma luminosidad. Cuando hay cambios de plano en un objeto, tenemos un plano horizontal y un plano vertical, siempre van a haber cambios más drásticos de iluminación. Y ese cambio drástico de iluminación es lo que hace sentir precisamente el cambio de plano y por tanto que el objeto es tridimensional. Entonces, de esta forma, podemos darle luces y sombras a un objeto como un cubo. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Sí, profe, todo claro. Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si el cubo es hueco? Es decir, ¿qué va a suceder si esto, en lugar de ser un cubo sólido, lo que pretendemos más bien es que sea un hoyo? Pues se sigue exactamente la misma lógica. Aquí, por ejemplo, permítanme un segundo para separar esto. Aquí. Tenemos esta pieza, en realidad el dibujo es un poco complicado, pero esta pieza corresponde a la misma iluminación que tiene esta, la misma luminosidad, veanlo. ¿Ven? Son exactamente iguales. Lo único que está cambiando es que están en una posición diferente. ¿Ok? Esta está aquí, esta otra está acá. Entonces, esta cara, debido a que es correspondiente y paralela a esta cara de aquí, tendría los mismos niveles de iluminación. Y esta cara de aquí abajo, debido a que es correspondiente a la cara superior, a esta de aquí arriba, tendría también los mismos niveles de luminosidad. Juntando las dos, entonces, podemos crear la ilusión de que el cubo en realidad es hueco. ¿Ok? Si el cubo está entonces en esta otra posición como una caja con tapa, entonces la cara de atrás sería la paralela a esta, por tanto tendría la misma forma de distribuir las luces y sombras. Y la otra cara interna, esta de acá, corresponde a la cara externa izquierda, entonces tendría los mismos valores de luces y sombras. Y así se genera la sensación de que el objeto es en realidad hueco. Ahora, después del cubo vamos a ver el cilindro. El cilindro es todavía más sencillo, porque básicamente se compone de dos formas. El óvalo de la parte de arriba o de los lados, dependiendo de la posición del cilindro, y el cuerpo del cilindro. En este caso, la luz se va a esparcir paralelamente a los bordes del cilindro, a los bordes longitudinales del cilindro. Y es así precisamente porque en el objeto pasa eso. Cuando incide sobre él la luz se va a esparcir como en líneas rectas de arriba hacia abajo o de un lado hacia el otro si el cilindro está acostado. En nuestro modelo explicativo de luces y sombras, entonces empezaríamos teniendo el nivel 3 de sombra en la pura orilla del lado izquierdo. Para llegar a la primer cuarta parte, noten que el cilindro está dividido en cuatro partes. Esta primer cuarta parte tendría la luz completa, es decir, el valor cero, el blanco, que es este que tenemos acá. Después, en la pura mitad, tendríamos un nivel medio de luz y sombra, que sería más o menos esta zona que tenemos aquí en el dibujo ilustrado. Después llega al nivel 9, al negro absoluto, aquí, en la cuarta parte. Y en el último segmento, en la orilla, llegaría al valor 5. De esta manera entonces se da la sensación de que es redondito. Y la cara superior del cilindro, que es plana, al ser plana, es equivalente a la cara del cubo, a esta cara del cubo. Por tanto, se utiliza el mismo valor de luminosidad de esta cara del cubo para esta cara del cilindro.
debido a que son formas diferentes. Sin embargo, su condición de ser figuras planas y de estar en la parte superior paralela al suelo son la misma. Por tanto, la luz se esparce exactamente igual en ellos. Ahora, ¿qué pasa con el cilindro si este es hueco? Pues que se le dibuja entonces un óvalo sobre el cilindro y se ubican las luces y las sombras en posición opuesta a como se encuentran en el cuerpo. Entonces noten que aquí, en este dibujo, tenemos esta figura, no lo desarmé, ok, perfecto. Esta figura que está por dentro, en realidad es lo mismo dibujar un óvalo y aplicarle el, ¿cómo se llama? La gradiente lineal, simplemente que opuesta. Si yo le doy vuelta a esta figura, entonces quedan alineados el blanco y el negro, como pueden notar, y eso hace sentir algo extraño, es decir, algo que no se entiende por completo, y es porque al ser la contraforma, las luces y las sombras se van a esparcir de forma opuesta, y por ese motivo es que se tiene que ilustrar o se tiene que pintar con la luz, esta vez del lado derecho y la sombra del lado izquierdo. De manera que se crea entonces la ilusión de que el cilindro es hueco. Si el cilindro está acostado, entonces se sigue exactamente el mismo modelo. La luz se va a encontrar en la cuarta parte superior, la sombra en la cuarta parte inferior, y el resto se va a ir formando en una gradiente continua, sin ningún escalón, por así decirlo, sin que se noten divisiones entre colores, sino más bien que se vea el difuminado lo más suave que sea posible. En el caso de una esfera, la esfera sí se vuelve en algo un poco más difícil de ilustrar, porque para poderla pintar se necesita hacerlo en forma circular. Ya no es en línea recta como sucede tanto en el cubo como en el cilindro, sino que debe de ilustrarse más bien en términos de círculos. Entonces debe de pintarse a mano siguiendo la forma del contorno. En este caso tendríamos el valor 0 más o menos en esta zona. Lanzamos aquí una línea diagonal más o menos a 45 grados y en aproximadamente la primer cuarta parte, puede ser un poco más arriba, se encuentra el valor 0. En la orilla superior el valor 3 y después se forma una media luna en la parte inferior que tiene el valor de oscuridad, que es digamos, diámetro que ustedes ven por aquí remarcado. Y en el extremo inferior termina con un nivel de luminosidad 5 y eso crea la ilusión entonces de que es una esfera. Si se lleva por ejemplo el color negro hasta la orilla, pues en algunos casos puede funcionar, pero normalmente no se da tanto la sensación de esfericidad. Si la esfera tiene un hueco, bueno, normalmente las esferas no van a tener un hueco como un cilindro, ¿verdad? Si tiene un hueco como un cilindro se sigue la misma política del cilindro, pero si la esfera es más bien como un huequito cóncavo, entonces las luces y las sombras se ubican en posiciones opuestas totalmente, así. Y de esta manera se crea la sensación de que hay un huequito sobre la superficie. Y en el caso del cono, el sombreado se hace siguiendo las mismas reglas de distribución de luces y sombras que se utilizan en el cilindro. Empezamos en 3, primer cuarta parte en 0 en el blanco absoluto, a la mitad entonces llega a un gris intermedio, después en la última cuarta parte va a llegar al nivel 9, al valor de oscuridad máximo, y después se va a aclarar hasta el 5. La condición es que en el cono la forma de pintar va a ser siempre en dirección al vértice. Siempre va a ser, ya no va a ser paralelo, sino más bien formando un triángulo, por así decirlo, con el vértice del cono. Y esto es lo que logra entonces la sensación de que el cono efectivamente es cónico. En el caso del cono, igual que en el caso de la esfera, si uno lo que desea es generar la sensación de que hay un hoyo que tiene esta forma, entonces se ubica igual con las luces de manera inversa, de manera que el blanco quede hacia el lado derecho, y eso crea la sensación de que hay un vacío, más bien, de forma cónica. Entonces, por regla general, cuando uno quiere generar huecos, lo que tiene que hacer es distribuir la luz de manera inversa a como se presenta en la forma original del objeto.
Y en el caso de los cubos, considerando la cara paralela a la que corresponde dentro del hueco del cubo. ¿Vamos bien hasta acá, chicos? Silencio largo es un sí. Sí, claro. Sí, Perfecto. está bien. Listo. Vean, ahora, ¿cómo hacemos, por ejemplo, con los tenis? Aquí ya tenemos el dibujo y el dibujo tiene un montón de piezas, ¿verdad? De hecho, está así con muchas piezas separadas precisamente para que tengan la oportunidad de intervenirlo un poco más, de que puedan, digamos, utilizar el color en cada una de esas piezas. En este momento algunas se encuentran agrupadas, como pueden ver. Voy a separarlas por completo para poderlas trabajar con independencia las unas de las otras. ¿Ok? Entonces, lo que hay que hacer aquí es fijarse cuál es la forma que tiene cada una de estas piezas. Por ejemplo, esta parte de acá, que es justamente donde se abraza este, el, el talón del pie y los tobillos, pues podría ser un toque semicircular. Por tanto, esta zona podría pintarse un poco como un cilindro, igual que esta otra. Esta otra es como un cilindro pero acostado. Entonces aquí puede considerarse que la luz debería de estar más bien, el brillo debería estar más o menos por acá. La suela puede considerarse también como un cilindro o puede considerarse como una figura plana. Sin embargo, la suela es principalmente como un cilindro, sobre todo en la parte de enfrente. Eso quiere decir que la luz se esparce de manera vertical. Y así entonces vamos trabajando con cada una de las piezas. Esta se dobla formando un cilindro acostado, entonces probablemente la luz repose como por acá. Vamos a hacer una prueba con esta, agregándole una degradación para darle la sensación entonces de, ¿cómo se llama?, de tridimensionalidad. Es este. Okay. No escogí el que debía. Vamos a ver si es este que estoy picando. Sí, perfecto. Ok, debido a la posición que tiene, probablemente esto no quede paralelo al suelo, porque tiene una posición que hace sugerir como que esto es un toque más cónico. De hecho, vean que con solo esta intervención ya se empieza a ver un toque redondito. Lo que yo pretendo es ilustrarlo un poco más cercano al modelo que les acabo de explicar, aunque no necesariamente tienen que hacerlo con exactitud así, nada más aprovecharse de esos principios para dar un poco la sensación de tridimensionalidad en el objeto. Y de este lado le pongo rojo. Ok, ven cómo eso ya empieza a darle la sensación de que es redondito. Lo mismo puede pasar por acá, nada más que está en la parte exactamente del talón, por tanto es un cilindro en este sentido. Eso quiere decir que a la luz probablemente le funcione mejor en vertical. Y además está en el lado del cilindro donde daría la oscuridad. Por tanto, es más probable que funcione mejor si le agregamos valores de rojo oscuro más que de luz. Vamos a probarlo. Y aquí le voy a agregar un rojo un toque más oscuro, como este. Y todo parece indicar que puede funcionar. Ok, entonces cada una de las piezas de los tenis, dependiendo de cómo uno le agregue la gradiente, pues puede sentirse más o menos tridimensional. De hecho, me gustaría más como azul. Ese me gusta más. Hacia abajo.
Nice, pero se puede mejorar con solo jalar el gradiente un poquito, suficiente. Ok, entonces de esa forma pueden darle la sensación de volumen a los colores que son planos. Cuando tienen texturas por debajo, supongamos que entonces ustedes quieren que, qué sé yo, que los tenis tengan alguna textura plana, perdón, alguna textura como una tela. Voy a buscar una aquí rápidamente, como tela cuadros. Listo, perfecto. Supongamos que queremos algo como esto, ok, dentro de los tenis. ¿Y que se necesita esto? Darle luz y sombra. Vamos a guardar la imagen. Y lo hacemos por acá. Permítanme un segundo para importarla. Entonces, supongamos que esta tela cuadros debería de estar, qué sé yo, dentro de esta pieza, ¿ok? Lo que se hace es un efecto de enmascarillado. En todos los programas de software vectorial se puede hacer esto. En este que utilizo yo se hace de esta manera. Entonces, en un objeto se le da la opción Power Clip, se pone dentro de la forma que lo debe de contener y ya ahí está. ¿Okay? Ahora, el detalle es que esta figura es un poco falsa porque es demasiado plana. Ahora tenemos que darle el efecto de tridimensionalidad y eso se puede lograr con un efecto de transparencia. Dame un segundo. Ok, esto lo voy a poner encima. Listo. Entonces, si yo lo que necesito es sombra, probablemente necesito que él sea de color negro. ¿Ok? Y le voy a aplicar una transparencia. Aquí entonces, como pueden ver, la transparencia tiene una gradiente. Entonces, con la gradiente yo puedo controlar las intensidades de luces y sombras. Y en este caso yo necesito que aquí exactamente haya una sombra, porque es la parte de atrás. Entonces debería ponerle color blanco exactamente. Y que este otro lado tenga valor de luz, por tanto que sea transparente. Listo, algo como eso. Ahora yo puedo empezar a buscar la posición que sea, digamos, más adecuada para ayudarme a darle, digamos, más naturalidad al, ¿cómo se llama? Al sombreado. De manera que se sienta un poco más tridimensional. Si no lo logro con un color, por ejemplo, como con el negro, puedo utilizar otros colores a ver si funcionan de mejor manera. Por ejemplo, el azul, que está contenido dentro de esta tela, de este patrón de tela. Pues puedo probar si el azul funciona mucho mejor o si existen otras tonalidades que puedan ayudar a expresar mejor que el negro la tridimensionalidad. Y de esta manera entonces podemos resolver que las piezas de los tenis tengan contenido, tengan algo por dentro, ¿verdad? Que sean una textura y a la vez que podamos darle la sensación como de que tienen 3 dimensiones. ¿Comprenden, chicos? Sí, profe. Sí. Ahora, pregunto, ¿creen poderlo hacer solitos? Podría intentarlo.
Exacto. Ok, perfecto, vean. Voy a darles las claves. Recuerden, aquí lo que hay que seguir es la siguiente lógica. La parte de los tenis que vamos a pintar, vamos a pensar a cuál de las figuras geométricas se parece y en qué posición está. Si nosotros vamos al talón, voy a quitarme mis tenis para que sea más fácil de visualizar. Si vamos a la parte del talón, de esta parte se parece más como un cilindro. Si lo tengo de lado, entonces de esto corresponde a un cilindro. En la posición que tengo los tenis en pantalla, este lado del cilindro es el lado que le da la oscuridad. ¿Ven? Este de acá. Por tanto, entonces utilizo preferentemente el valor de la oscuridad. La parte de enfrente de los tenis, esta de acá, voy a volverlo más bien, esta de acá, también tiene un poco comportamiento como un cilindro, en este sentido y en este otro. Entonces, esta piecita de acá, que corresponde a los tenis, a esta de aquí, es como un cilindro acostado. Y en esta parte superior, pues debería dar más el valor de luz. Yo lo corrí un toque para abajo porque parecía funcionar muy bien. No tiene que quedar exactamente como el modelo. Tenemos que utilizar el modelo pues para darle la impresión de tridimensionalidad, pero usarlo de la manera en que nos parezca mejor. Lo que es cierto entonces es que este pedazo se parece más como un cilindro, entonces por ese motivo la luz iría esparcida de manera acostada. En este otro caso, esta pieza que va por acá, esta parte de los tenis, parece más un cono, ya no es como un cilindro. Por eso la luz está un poquito inclinada aquí. En el caso de la suela, voy a pintarla de color gris. Plana no funciona muy bien, entonces probablemente necesitemos ponerle un poquito de luz y sombra también. ¿De qué manera se le pone? Pues la suela, en la mayor parte de su superficie, es más como plana, ¿ok? Pero de los lados, en los extremos, empieza a ser más como un cilindro. En esta zona de acá tendríamos el valor de oscuridad y lo tendría que alinear probablemente cerca de este valor que tengo acá. Y de este otro lado tendría el de claridad. Ahora, ¿por qué no lo pongo a la cuarta parte? Porque la suela no es exactamente cilíndrica, nada más que empieza como un cilindro y termina como un cilindro. Entonces, este segmento, el que tendría que trabajar como cilindro, y este otro de por acá. Mientras que este segmento de aquí, en estos tenis, es completamente plano y básicamente no lo tocaría mucho. Entonces yo puedo aplicar una degradación aquí, de principio a fin. A ver, listo. Y en esta degradación, más o menos por acá, podría ponerle el blanco. Después le vuelvo a poner por aquí gris para que aparezca el gris de nuevo. Y más o menos como por aquí, podría ponerle el color negro. Y a menos que yo quiera que la suela sea negra, necesito meter una muestra de gris por acá y listo. Ahora, noten que se ve muy exagerado, se ve un poco sobreactuado. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente no nos funcione tanto el negro y el blanco, sino utilizar aquí un gris claro para generar esa degradación y del otro lado un gris oscuro. Voy a intervenir esto un poquito. Listo, quito este blanco. Voy a utilizar este gris por acá. Y ya. Listo. Y voy a hacer lo mismo del otro lado, para lograr que el efecto sea un poco más natural y menos forzado como se nota en este momento. Y parece funcionar bastante bien. Muy bien. Entonces de esta manera ya la suela empieza a verse un toquecito redondo, un toquecito redondeado sobre todos los extremos. Aquí por ejemplo yo consideraría como que hay que correrla un poco más hacia atrás porque la veo muy lejana, pues simplemente se corre la degradación hasta la posición que se le considere más natural y se le deja ahí. Esta pieza puede dejarse como si fuera plana porque no tiene una forma marcada ni cónica ni cilíndrica. Lo mismo pasa con el logo de Nike,
puede quedarse plano porque no parece tener una forma, digamos, marcadamente, ¿cómo se llama? Cilíndrica o cónica. En el caso de la lengüeta es como un cilindro así, ¿ok? Entonces, podríamos trabajarla con una degradación en este sentido. Y los cordones, pues habría que trabajarlos, me imagino que como planos, porque ellos no son exactamente cilíndricos, ni son algo como cónicos, son más bien como de superficie plana. Ok, ¿les queda claro, chicos, chicas? Sí, profe, una consulta. Decime. ¿Qué programa está utilizando ahí usted? Perdón, es que te oigo entrecortado. Perdón, ¿qué programa está utilizando? Yo, CorelDRAW, por aquí está el Ok, nombre. Ok, ahora, este programa, digamos, es un programa de edición vectorial, igual que cualquier otro, y tiene las mismas capacidades de todos los programas. Esto que estoy haciendo aquí se puede hacer en Illustrator sin ningún problema. Si tienen dudas acerca del, ¿cómo se llama? Del efecto de gradiente y cómo lograrlo, por eso no se preocupen porque hay miles de tutoriales en internet. Uno escribe así como cómo utilizar las transparencias en Illustrator y van a aparecer 500 tutoriales, videos y demás para hacerlo. Entonces, por recursos para lograrlo no están, digamos, pobres, por el contrario, más bien hay muchísimos. En Figma sí no sé cómo lograrlo, porque como ya les he dicho antes, no lo domino, no lo domino. Entonces no sabría exactamente cómo lograrlo, pero sí sé que en Illustrator se puede. También se puede hacer en Inkscape, si alguno lo está utilizando. Eso, gracias. con gusto. Eso hace entonces que el dibujo plano que tenemos al principio, el dibujo de los air, voy a abrirlo de nuevo. Open. Aquí está. Era este, sí. Déjalo en blanco. Uy, no le agarré la suela. Ok, que este dibujo entonces, que originalmente es plano, pueda tener esta mayor apariencia de tridimensionalidad. Y esto hace entonces, por supuesto, que su informe quede mucho mejor, porque da una mejor apariencia a los tenis. Entonces, procuren, digamos, mi recomendación, que un encargado del grupo, defina dónde van a estar las degradaciones y le pase ese dibujo a los demás para que a la hora de montar cada uno sus propuestas las conserven en los mismos lugares. Y eso hace entonces que el trabajo se vea muchísimo más consistente. ¿Alguna otra duda? Profe, Decime. sí se pueden utilizar texturas como usted lo hizo ahorita Sí. y tienen que ser como similares a los colores, digámoslo así. Claramente, claramente, porque para eso hicimos la investigación cromática, digamos. Ok, ¿Qué va a hacer toda la investigación para que al final no sean los colores que estás concluyendo que hay que utilizar? sí, está bien entendido. Esto no quiere decir que si de repente te encontrás una texturita que tenga un color que no está dentro de tu matriz, pero que es mínimo y que no afecta mucho la sensación cromática, algo como eso sí lo puedes utilizar. Ok, ok. ¿Sí? Muchas gracias. Con mucho gusto. De la misma manera que ustedes podrían de repente crear las texturas. Es decir, uno podría en el programa de edición vectorial meter algunas texturas que se pueden pintar. Entonces pueden buscar, digamos, vectores que tengan, no sé, dibujos que se parezcan a lo que ustedes están haciendo. Qué sé yo, digamos, el caso de los reggaetoneros, podrían buscar vectores que tengan que ver como con regueros de pintura. Entonces, esas son texturas que pueden utilizar, pintarlas y hacer exactamente lo mismo. Nosotros podemos meter un dibujo dentro de otro dibujo en estos programas. O como hice yo, buscar una fotografía que les sirva y utilizar esa fotografía. O si tenés una, digamos, qué sé yo, una blusa, una prenda en tu casa que tiene una textura ideal y que quieres utilizar, puedes tomarle la fotografía, meterla en la computadora y editarla. Ahí tienen total libertad para poder trabajar esta parte.
¿Alguna otra pregunta? ¿No más? Ok, entonces si no tenemos preguntas, me parece que podemos dar por finalizado en este momento el webinar. Voy a dejar de grabar entonces.